Y los voy a invitar, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Vamos a estar leyendo los versículos del 35 al 39. Amén. La palabra del Señor dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos. Padre, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre Santo. Agradecido, Señor, por la bendición que nos das de poder estar en tu casa, Señor, de poder adorarte, de poder exaltar tu nombre. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. En esta hora, Padre Santo, pedimos tu bendición por tu palabra, que tú seas hablando a nuestros corazones, Señor, porque tú eres el que escudriña, Padre Santo, nuestras vidas. Tú sabes la necesidad que tenemos, Señor. No estamos ajenos, Señor, a tus propósitos, Padre Santo. Que tu palabra pueda llegar, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones y hacer el efecto, Señor, por el cual tú la estás enviando, Padre Santo. Oh, mi Dios amado, en tus manos nos ponemos, Señor. Quita todo aquel estorbo del enemigo, Señor. Reprendemos todo aquello, Señor, que quiera distraer a tu pueblo, Señor. Reprendemos todo aquello, Padre Santo, contrario a tu voluntad, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta hora, hermanos, les voy a hablar bajo el tema: ¿quién nos apartará del amor de Dios? Este pasaje que acabamos de leer es uno de los pasajes más importantes dentro de la Escritura, porque nos muestra el nivel de fidelidad y compromiso que puede producir el amor de Dios en una persona que ha sido salva, una persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Pablo, el apóstol Pablo, quien escribió esta carta, enfatiza el amor de Dios. Pablo hace referencia al amor tan grande de Dios, pero también nos muestra la predestinación y la justicia. La manifestación del amor de Dios se encuentra en la obra redentora de Cristo, como dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios precede a nuestro amor, porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no fuimos los que decidimos amar a Dios, porque éramos indignos de su amor, por nuestra condición pecadora. Nosotros estábamos destinados a la condenación.
Y a pesar de todo, Dios decidió entregar a su Hijo por amor a nosotros. Como creyentes, hermanos, no estamos exentos de pasar por situaciones difíciles. Todos en algún momento de la vida experimentamos cierto grado de sufrimiento. Pero el verdadero creyente obtiene la victoria por medio de Cristo. La seguridad de nosotros como creyentes descansa en el amor de Dios y nada de lo que suceda a nuestro alrededor. Esto quiere decir que ninguna cosa externa, ninguna prueba, ninguna dificultad nos podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y en primer lugar vamos a estar viendo los sufrimientos de la vida. En el versículo 35 de ahí mismo de Romanos 8 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? El apóstol Pablo nos presenta una lista de 7 situaciones externas por las que el creyente puede atravesar en su diario caminar con Cristo. Pero nos dice que ninguna de estas situaciones nos pueden separar del amor de Dios. Y primero nos menciona tribulación y angustia. Estos son términos generales que hablan de las expresiones adversas de la vida en el sentido amplio como el sufrimiento o las dificultades. ¿Quién de nosotros, hermanos, no ha atravesado por sufrimiento o angustia? Si yo les dijera levante la mano, yo le aseguro que todos levantarían la mano. Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por algún sufrimiento, por alguna prueba, por algún dolor fuerte. No estamos exentos a pesar de que somos creyentes, a pesar de que tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, no estamos exentos de pasar por situaciones difíciles. La vida siempre va a estar llena de dificultades y muchas veces no vamos a saber qué hacer en diferentes situaciones. A veces podemos llegar al borde de la desesperación. Pero Dios, hermanos, nos promete una vida libre de aflicciones. Pero Dios no nos promete una vida libre de aflicciones. Al contrario, Él nos dice en San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no nos promete una vida libre de problemas. Muchas personas a veces dicen, bueno, yo voy a ir a la iglesia porque tengo muchos problemas, tengo muchas situaciones difíciles, voy a ir y ahí se terminan mis problemas. No, porque Dios no nos promete una vida libre de aflicciones, pero lo que sí nos promete que va a estar con nosotros, porque dice que Él ha vencido al mundo. Y Pablo nos sigue dando esa lista, ¿verdad? De situaciones. Dice persecución, hambre, desnudez. Ninguna de estas situaciones nos puede apartar del amor de Cristo. En el tiempo de Pablo había persecución, había tribulación, había angustias, había hambre, había desnudez. Y la última que Pablo menciona es la espada. Esto indica de modo común la pena capital en la época, que era la muerte. Muchos creyentes en ese tiempo sufrieron más de alguna de todas estas situaciones
por causa del evangelio. Ellos sufrieron predicando la palabra de Dios, fueron perseguidos, fueron atribulados, fueron tormentados. Incluso Pablo fue uno de ellos que sufrió por causa de Cristo. Y en 2 de Corintios capítulo 11 nos menciona Pablo la lista de sufrimientos que él padeció a causa de Cristo. Y dice la palabra del 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Este es Pablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido, 3 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Contó usted cuántos sufrimientos padeció el apóstol Pablo? No nos alcanzan ni los dedos de nuestra mano. Pablo padeció todas estas situaciones por causa de Cristo. Estas situaciones que él menciona, hermanos, no se comparan con nuestros sufrimientos. Cuando leemos esto, nuestros sufrimientos aquí en la tierra se quedan cortos a todo lo que él padeció. La única de las cosas mencionadas que Pablo no había experimentado hasta esos momentos era la espada, la muerte, pero al pasar el tiempo lo experimentó. El apóstol Pablo habló de su propia experiencia y nada de lo que pasó, nada de todas estas sufrimientos y tribulaciones que pasó lo apartaron o lo separaron del amor de Dios. Al contrario, hermanos, cada una de esas aflicciones lo acercaban cada día más a Dios, porque Pablo aprendió a depender de Cristo. Pablo no dependía de las circunstancias. Imagínense que nosotros hubiéramos estado en el lugar de Pablo. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos corrido al primer peligro, al primer azote? Dice que lo azotaron con varas, al primer encarcelamiento. Tal vez nosotros nos hubiéramos rendido y hubiéramos ido para atrás, no hubiéramos seguido adelante, pero él permaneció firme. Él estaba ahí, no importando la situación que él experimentó. Nada de lo que él pasó lo hizo que él se separara del amor de Dios en Cristo. Así, hermanos, que cualquier sufrimiento que nosotros estemos atravesando en estos momentos, por más duro, por más difícil, no nos podrá apartar del amor de Dios. Ninguno de las cosas que usted está pasando, ninguna de la prueba, ninguna de la dificultad lo va a poder apartar del amor de Dios en Cristo. Recuerde, hermano,
que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera que ha de manifestarse en los creyentes, porque nuestra esperanza no está aquí en este mundo. Nuestra esperanza gloriosa será en la eternidad con Cristo. Aquí podemos sufrir momentáneamente, aquí podemos sufrir, hermanos, pero nos espera la gloria eterna con Cristo. Ese sufrimiento que usted tiene ahorita, hermanos, va a terminarse. Ese sufrimiento que usted está atravesando va a terminarse. Y nosotros como creyentes, nuestra esperanza no está aquí, está allá en los cielos con Cristo. Y 2 Corintios 4:17 nos dice en la versión Dios habla hoy: lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante. Nuestra esperanza está en los cielos con Cristo, hermanos. Y no hay nada, hermanos, nada en este mundo más confortante para nosotros como los creyentes que descansar en las promesas de Dios. No importa las aflicciones, no importa los problemas que nosotros tengamos, las enfermedades, porque esos son los sufrimientos que nosotros padecemos en este mundo. En el tiempo de Pablo, ellos padecían por causa de Cristo, pero en estos tiempos nosotros padecemos situaciones difíciles y muchas veces en esas situaciones que nosotros atravesamos, hermanos, no hay nada más confortante para un hijo de Dios que descansar en el amor de Dios, que no importando tu situación, no importando cómo tú te sientas, que tú puedas descansar en Él. Recuerdo en una ocasión, hermanos, que yo estaba pasando por una situación muy difícil, por una situación, una prueba muy grande. Y yo sentía que se acababa el mundo, porque muchas veces con nuestros sufrimientos pensamos que solo nosotros estamos padeciendo, que no hay nadie en el mundo que padezca como nosotros, que sufra como nosotros. Y estaba pasando por una situación muy difícil, pero todos los días repetía en mi mente: Cristo me ama, Cristo me ama. Cristo me ama. Hermanos, eso fue lo que me ayudó a permanecer firme. Y eso es lo que nos ayuda hasta el día de hoy a permanecer firmes en el Señor. En medio de las aflicciones, cuando nosotros nos aferramos al amor de Dios, Él es el que nos ayuda. Él es el que está con nosotros. Y en segundo lugar, vamos a ver que nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo. El versículo 37, ahí mismo en el capítulo 8, nos dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores. La palabra vencedor significa sobre y por encima de, y conquistar. Describe a alguien victorioso que gana una victoria más que ordinaria, porque está en condiciones de triunfar de forma absoluta. El amor de Cristo, hermanos, conquistó la muerte, y debido a ese amor somos más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo. Y eso nos debe de traer a nosotros una satisfacción. Porque, hermanos, si fuera por nuestra propia capacidad o por nuestro propio entendimiento, por nuestra propia manera de ver las cosas, nosotros no pudiéramos ser más que vencedores sobre ninguna situación. No tenemos la capacidad para vencer las adversidades. Cuando llega una enfermedad a tu vida, una enfermedad de la cual tú estás sufriendo, nosotros no podemos vencer esa enfermedad
enfermedad por nuestras propias fuerzas. Nosotros muchas veces no podemos hacer nada. Aún muchas veces ni los médicos pueden hacer nada. Pero nosotros que somos hijos de Dios, somos más que vencedores en Él. Nosotros tenemos a Cristo y no es por nuestra capacidad, porque la victoria del creyente es a través de Cristo. Nosotros, hermanos, no vamos a poder evadir ni detener los sufrimientos de la vida. Constantemente vamos a ser amenazados por nuestra fe, ¿verdad? Constantemente nuestra fe va a ser amenazada por los sufrimientos de la vida, pero solamente podemos obtener la victoria a través de Cristo, porque en medio de las aflicciones se manifiesta su gracia y su poder. En Cristo podemos vencer toda adversidad, porque de Él proviene la ayuda y la fortaleza. En Él, hermanos, somos fortalecidos. Primera de Corintios 10:13 nos dice en la versión Dios habla hoy: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir para que puedan soportarla. En medio de las aflicciones, Dios nos dará la salida. Él nos dará la manera para que nosotros podamos soportarlas. Él nos fortalecerá y ayudará. Dios nos ha dado el poder a través de Cristo para vencer todo sufrimiento que se quiera levantar en contra de nosotros como hijos de Dios. Nosotros, como les dije, no podemos vencer con nuestras propias fuerzas. Y muchas veces esta es una de las cosas que a menudo le sucede o nos sucede a los creyentes. Cuando vienen las adversidades, nosotros queremos pelear por nuestras propias fuerzas, pero solamente a través de Cristo podemos obtener la victoria. Él es quien se encarga de triunfar por encima de todo. Pablo lo comprobó, Pablo lo escribió. Pablo era quien Pablo lo había comprobado, que Dios era quien le daba la victoria sobre el sufrimiento, sobre los peligros y sobre la enfermedad. Sobre todas las cosas que él pasó, Cristo le daba la victoria. Y en tercer lugar vamos a estar viendo que la seguridad del creyente descansa en el amor de Dios. En los versículos 38 y 39 del capítulo 8 que estábamos leyendo, nos dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Pablo dice, por lo cual estoy seguro, se refiere a que él estaba completamente convencido, persuadido. Esta palabra es una expresión de la absoluta certeza e incuestionable confianza de la imposibilidad de ser separado del amor de Cristo. Pablo estaba 100% seguro, convencido. Su confianza estaba en Dios, de que nada de lo que él pasara lo iba a separar del amor de Cristo. Nada de lo que él vivió, nada de lo que él padeció
lo separó del amor de Cristo, porque él estaba 100% seguro, convencido. Nada lo pudo persuadir, nada lo pudo hacer cambiar de opinión. Pablo nos presenta una lista de 10 posibles enemigos que podrían representar amenazas para el creyente. Y primero nos dice: ni la muerte ni la vida podrán separarnos del amor de Cristo. Estos son dos estados de la existencia humana, pero ninguno de ellos puede amenazar nuestras vidas, porque aún la muerte, hermanos, nos acercaría más a Dios. Si la muerte llegara a nuestras vidas, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, sabemos que el día que nosotros muramos vamos a ir a la presencia de Dios, porque esa es para nosotros nuestra gloriosa eternidad, ir con Cristo. Y nosotros estamos seguros que el día que ya no estemos aquí en la tierra vamos a ir a la presencia de Dios. Así que ni aún la muerte nos puede separar del amor de Dios, ni la vida, tampoco la vida nos puede separar del amor de Dios, porque si nosotros, hermanos, mientras estemos en este mundo, vamos a seguir enfrentando situaciones difíciles, peligros que van a amenazar nuestra comunión con Dios, pero ni aún las situaciones que enfrentemos aquí nos van a separar del amor de Dios. Y Pablo sigue diciendo: ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios. Hermanos, cuando habla de los principados y potestades, quiere decir que ningún poder podrá separarnos del amor de Dios. Ningún poder espiritual, ni los demonios, ni todo el ejército del diablo, ni aún Satanás podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. No importa las estrategias que el enemigo muchas veces utiliza o las artimañas en contra de nosotros. No importa lo que Satanás ponga en tu mente o quiera apartarte del Señor, no va a poder en contra de nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, porque Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni siquiera el enemigo podrá apartarnos del amor de Dios, ni siquiera él, porque muchas veces el enemigo pone pensamientos en nuestras vidas. Muchas veces el enemigo va a querer arrebatarnos de la mano del Señor. Y en una ocasión, hermano, recuerdo, yo estaba joven, tenía como unos 14, 15 años. Me recuerdo que yo también estaba pasando por una situación difícil, y en mi casa allá en México era de dos niveles. A mí no me gustaba subir al nivel de arriba porque era peligrosa la escalera. Y yo me recuerdo que como yo estaba pasando una situación difícil en mi vida personal, yo quería estar sola. Y yo recuerdo que como pude me subí arriba. A mí me daba temor, nunca me subía, pero ese día por la situación que yo estaba atravesando, me subí al techo de la casa. Y cuando yo estaba arriba, yo escuché una voz que me decía: tírate abajo, aviéntate, la vida no vale la pena. Esa era la voz de Satanás, hermanos. Era Satanás que estaba atacando mi vida. Tenía 14 o 15 años. Y yo me recuerdo que me puse al borde, al borde. Estaba yo mirando hacia abajo y yo decía: bueno,
la vida no vale la pena, si me aviento no va a pasar nada, se terminan los problemas. ¿Sabe qué, hermanos? Esa es la obra del enemigo, que muchas veces quiere venir a atacarnos nuestra mente, nuestro corazón. Pero sabe, hermanos, nosotros somos más que vencedores en el nombre de Cristo, y nosotros podemos rechazar esa obra del enemigo porque él no tiene poder sobre nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Y en ese momento yo dije, yo soy hija de Dios, y nada de lo que me está pasando, nada de lo que yo estoy sintiendo en estos momentos está ajeno a Dios. Nosotros somos vencedores en el nombre de Cristo y podemos rechazar la obra del enemigo. ¿Cuántas veces el enemigo viene a engañarnos? ¿Cuántas veces el enemigo viene a meterte palabras en tu oído y te susurra y te dice lo que tienes que hacer? Pero en ese momento nosotros tenemos que recordar que Dios dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, para que nosotros fuésemos salvos. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que recordar ese amor tan grande de Cristo, y por lo tanto nosotros somos vencedores en el nombre del Señor. Ahora, hermanos, la pregunta es, nosotros como creyentes estamos completamente convencidos que ninguna cosa nos va a separar del amor de Cristo. Estamos convencidos que ninguna de estas cosas que menciona Pablo nos van a separar del amor de Dios. ¿Estamos completamente convencidos? Amén. Porque ¿sabe qué, hermanos? Muchas veces cuando llegan las aflicciones a nuestras vidas, se nos olvida. Se nos olvida que somos hijos de Dios. Se nos olvida que debemos de estar seguros en el Señor. Olvidamos cuando llegan las situaciones difíciles, cuando llegan las adversidades, cuando llegan los problemas, cuando te viene una enfermedad que tú no esperabas, cuando tienes que pasar alguna aflicción dura en tu vida. Muchas veces nos olvidamos, se nos olvida, ya no estamos tan convencidos, ya no estamos tan seguros. Pablo estaba completamente convencido del amor de Dios. Nada de lo que él vivió lo hizo cambiar de opinión, ni siquiera la muerte, porque él estuvo dispuesto a dar su vida por causa de Cristo. Porque sabía que aunque él perdiera su vida, la verdadera vida de él estaba guardada en la eternidad con Cristo. Por eso él decía en Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dijo, he peleado la buena batalla, ¿verdad? Pablo no importó todo el sufrimiento que él pasó por causa de Cristo. Así como Pablo, cada creyente, hermanos, debemos estar completamente convencidos, seguros del amor de Dios en Cristo Jesús. Que cuando vengan esas aflicciones a nuestras vidas, que cuando vengan esos sufrimientos, que cuando venga ese dolor, esa enfermedad o la angustia a tu vida, que tú estés completamente convencido del amor de Dios en tu vida, y que nada de lo que pase a tu alrededor haga que tú caigas. Nada de lo que pase a tu alrededor te separe del amor de Dios. Nada, hermanos, ninguna circunstancia. Pablo, hermanos, cuando leímos estos versículos al inicio, hizo una pregunta.
¿quién nos separará del amor de Cristo? Y él termina estos versículos con una afirmación absoluta. Nada, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nada, ninguna cosa, hermanos. Por más difícil que tú estés viviendo, nada te podrá separar del amor de Dios. La única manera, hermanos, de apartarnos del amor de Dios es decisión de cada uno de nosotros. Pero si eres un verdadero creyente, si tú has sido lavado por la sangre de Cristo, jamás te vas a apartar de Él. Jamás. El ejemplo que el apóstol Pablo nos dejó nos inspira a seguir adelante aún en medio de cualquier adversidad. Mientras nosotros nos mantengamos en el amor de Dios, Él nos ayudará y dará las fuerzas necesarias para soportar toda prueba. Él nos ayudará y en su nombre saldremos vencedores. Así que en esta mañana, yo no sé cómo usted llegó. Tal vez usted está pasando por alguna prueba. Tal vez usted está siendo afligido grandemente por alguna situación en su casa, en su hogar, alguna situación personal. Tal vez usted viene afligido con una carga que no puede más. Tal vez usted viene con un dolor interno. Yo no sé de qué manera usted ha llegado en este día, pero yo le quiero decir que probablemente usted, a través de la aflicción que está atravesando, a través del problema, usted siente que Dios lo ha abandonado. Pero déjeme decirle que no es así, hermanos. Jamás debemos dudar del amor de Dios. Jamás debemos dudar de su amor. Aunque usted esté pasando por el valle de la sombra de la muerte, usted tiene que confiar en el Señor. Usted es hijo de Dios y el amor de Dios siempre va a permanecer, porque somos sus hijos. Aún en medio de esas situaciones, aférrese a su fe en Cristo y Dios le ayudará a fortalecerlo, le va a ayudar a seguir adelante. Pongámonos de pie.